Bien, amigos televidentes, como ya le habíamos anunciado en el transcurrir del programa, estamos en la entrevista de la semana. Esta vez nos hacemos acompañar del expresidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina, ANADEGA. Estamos con Anulfo Rivas, expresidente de ANADEGA. Tenemos muchos temas que conversar con Anulfo. Anulfo, bienvenido a este programazo. Hoy Noticias con Onelio Domínguez. Anulfo, cuéntenos, ¿cómo anda Bien, todo? muchas gracias por invitarnos a este programazo, como usted lo dice, así, con esa energía de combustible, ¿verdad? Así mismo es, muchos Estamos temas. muy agradecidos porque ANADEGA sea recibido por ustedes y nos sentimos honrados con ello. Bien, Anulfo, para nadie es un secreto que este tema de los precios de combustible se ha convertido en uno de los principales temas de este país. Queremos saber cuál es la expectativa que tiene el país para esta semana con los precios de los combustibles. Sí, bien, como usted decía, ese es un tema muy de actualidad, porque es un tema que está influyendo, ¿verdad?, en una inflación que yo he dicho que tenemos importada porque los precios de materia prima y de producción que se usan a nivel interno, ¿verdad?, vienen importados desde fuera y han subido considerablemente, y a ellos se ha unido el tema del precio del barril de petróleo, que con la reactivación de la economía mundial también la demanda ha subido y ha hecho que los precios también aumenten. Internamente aquí nosotros, de acuerdo a la ley 112.00, los precios cuando suben o bajan en el mercado internacional, que es nuestra referencia, también aquí se da lo mismo. Las perspectivas son de que los precios han continuado en alza y para esta semana pudieran estar subiendo alrededor de 20 o 25 pesos, pero tenemos entendido que el gobierno asumirá otra vez esa alza y lo congelará, y que el gobierno irá, ya la semana pasada y la semana antepasada también, asumió gran parte del alza, que la ha ido llevando a un proceso de stand-by, diríamos, hasta ver qué se resuelve con eso, si va a un presupuesto complementario o se le aplican a baja, porque es una deuda que cuando el gobierno la asume, ese valor del dinero se lo queda de ver a los importadores. ¿Y cuáles son los importadores? Los importadores privados que traen combustible por los puntos que tienen, y además la refinería dominicana de petróleo. Entonces, eso es lo que el gobierno asume, pero asume una deuda con ellos inmediatamente. Ciertamente vemos que el gobierno ha estado bastante activo para contrarrestar estos precios que toda la semana aumentan. ¿Qué está haciendo el gobierno vemos que el gobierno tiene un proyecto ahí de la modificación de la ley de hidrocarburos? ¿Cuál es su parecer y si tiene fecha para presentar este proyecto de ley? Muy importante esa pregunta y vamos a comenzar por el final. El presidente anunció hace unos días que el 27 de febrero someterá al Congreso Nacional una modificación de la ley de hidrocarburos. Nosotros, como institución que maneja la mayor cantidad de estaciones a nivel nacional, nos ha tomado de sorpresa el anuncio del presidente. De sorpresa le digo porque hace un año, en reuniones con el Ministerio de Industria y Comercio, en mesas de trabajo que nosotros sostenemos con regularidad con ellos, se nos anunció que desde que el gobierno asumió el control del Estado, sometió al Ministerio de Industria y Comercio un proceso para que se hiciera un esquema, un borrador sobre la modificación de la ley de hidrocarburos. En ese momento ellos nos prometieron a nosotros que antes de llevarla al Congreso y antes de airearla, se iban a reunir con nosotros para que también nosotros opináramos y viéramos los aspectos de modificación que se están planteando. No es para que nosotros como ANADEGA tomemos la decisión es del gobierno y es del presidente y no le quitamos esa potestad. Pero nosotros entendemos que somos parte integrante importante del mercado y que por lo tal debemos conocer lo que contiene esa propuesta que van a depositar el 27. Entendemos y aspiramos a que en las próximas horas, desde el Ministerio de Industria y Comercio se nos llame para que nosotros veamos el borrador, por lo menos que lo veamos y podamos opinar sobre él. Ciertamente. Miren, me gustaría conocer en qué incide que los precios de los combustibles aumenten cada semana. ¿Cuál es el factor que provoca de que los combustibles toda la semana y en las últimas semanas hemos visto un aumento progresivo? Gracias, sí. Usted sabrá que para irnos atrás un poco de historia breve, en el año 2000, en noviembre específicamente, se promulgó la ley 112.00 y esa ley es una ley de carácter impositivo porque es la que establece los impuestos de los combustibles, ¿verdad? Y abrió el mercado a otros importadores, pero también esa ley estableció
que hay, y los precios se iba a tomar como referencia el precio de la Bolsa de Valores de Nueva York semanalmente para asumir los precios internos que iban a ocurrir en el mercado. Entonces la ley establece que cuando sube, sube y cuando baja, baja, y se toma como referencia ese precio de la Bolsa de Valores de Nueva York, que es el petróleo del West Texas. Entonces nosotros hemos abogado que en la modificación de la ley no se tome como referencia el precio de bolsa porque es un precio mucho más alto que el precio real del pago de la factura, sino que ya iríamos ganando si el gobierno asume para el precio de referencia el precio de compra real, no el precio de bolsa. Entonces, ese es un factor que influye en que semanalmente tengamos variación, porque esa ley se creó específicamente para eso. Ciertamente, recordándoles a los seguidores y al público de Hoy Noticias que estamos conversando con Arnulfo Rivas, expresidente de Anadega. Arnulfo, tenemos un precio del barril de petróleo sobre los $90 y esto de manera que incide en el aumento del galón del combustible. Pero hay algo que quiero señalar, me gustaría indagar con usted, ampliar con usted sobre los subsidios, aquellas entidades, aquellas empresas que reciben combustibles subsidiados. ¿Cómo se maneja esto? Bien, muy interesante su pregunta y vamos a dividirlo en dos. Esa pregunta que usted me dice, vamos a dividirla en dos. Hay un combustible que es exonerado, cuando le decimos exonerado es porque no tiene los impuestos, que el gobierno otorga a algunas empresas, y la ley lo faculta para eso, no es que decimos que no lo puede hacer, a nivel nacional, vamos a decir empresas constructoras de obras de Estado, generadores eléctricos, cementeras, Gulf and Western y otras empresas más, que el gobierno le otorga una exoneración de combustible. Entonces ese combustible, en generalidad de los casos, no se utiliza todo para las operaciones a quienes se le entregan, sino que hay gran parte de ese combustible que va al mercado y va a los tanques que desde el año 2016 se eliminó el subsidio, lo anunció en ese momento era Temístocles Montaz, ministro de Industria y Comercio, el subsidio se eliminó, pero los tanques no se eliminaron. Y ese combustible exonerado que no se usa para las operaciones de las empresas que le otorgan, va para esos tanques. Entonces hoy en día, para la segunda parte, es verdad que la dividimos en dos, esa fue la primera parte. El subsidio que se ha anunciado por parte del gobierno para los transportadores de carga y de pasajeros, no nos oponemos a que el gobierno lo dé, porque si el gobierno es para gobernar, para mantener la armonía, para mantener el control interno, quiere otorgarle, a Anadega no se opone. Lo que nosotros nos oponemos es que se entregue a través de los tanques que son violadores de la ley de medio ambiente y que se usa de manera irregular el despacho de combustible en tanques diseminados en el país entero. Que se despache, por favor, al presidente que nos oiga, a través de las estaciones con una tarjeta bono diésel o bono combustible, como se hace con el bono gas, y que todas las unidades a nivel nacional vayan a las estaciones a consumirlo, ahí que las estaciones que tienen todo el andamiaje, ¿verdad?, que cumple con las leyes para poder despachar combustible, no los tanques, porque los tanques, si reciben un subsidio ahora que el gobierno le da, es para entregarle más del que ellos reciben, porque ellos reciben por otras vías combustible exonerado. Entonces sería crear y aumentar un mercado paralelo a las estaciones del mercado formal de combustible, que lo que se degeneraría es en disminución de los volúmenes de las estaciones, porque la gente va a esos sitios y ellos lo venden, no es para uso de sus unidades nada más, ellos lo venden. Entonces disminuye los volúmenes de las estaciones, y al disminuir los volúmenes de las estaciones, le disminuye el ingreso por impuestos que el gobierno recibe por los combustibles, y entonces lo afecta en el presupuesto nacional. De manera que nosotros, vuelvo para concluir la pregunta, no nos oponemos al subsidio, pero que se haga a través de las estaciones, que son las que tienen el mecanismo para despacho de combustible, no los tanques, que los tanques son generadores de desorden y violadores de la ley de medio ambiente. No que no se haga, sino que se haga de la mejor manera posible, exacto. Ciertamente. Mire, recientemente hemos visto que el Ministerio Público llevó a cabo unas operaciones denominadas Caso Falcón. En medio de estas operaciones fueron confiscadas unas estaciones de combustible en todo el país que son parte de las pruebas que fueron confiscadas por el Ministerio Público. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes manejan estas estaciones de combustible? Sí, muchas gracias. Nosotros tenemos entendido que fueron 22 estaciones que se incautaron a nivel nacional por el caso Falcon, ¿verdad?, que todos conocemos, sí, que están en los tribunales y que Anadega no profundiza en eso porque eso es parte de la justicia. Pero de esas estaciones nosotros tenemos entendido que solamente hay 5 que están operando, que están ubicadas específicamente en Miches. Y se dejaron operando bajo el control de Refidonza porque
si se la cerraban, esa población no iba a tener servicio de combustible y es un problema estratégico de Estado que el gobierno la mantuviera abierta. Las demás están todavía en el proceso en el que el Ministerio Público no sabe qué decidirá. Hemos oído que ellos han dicho que a lo mejor se la devuelven a las marcas, pero parte del gobierno se opone a que se la devuelvan a las marcas porque entienden que hasta que ese proceso no falle, es mejor que el gobierno la reabra, tenga el control sobre ella y en el momento que haya un fallo de ella, entregarlo a quien el fallo de un juez se establezca. Ciertamente. Bueno, ya en la parte final de este programa, DGI, tremenda entrevista. Quiero decir algo de la DGI también. Ah, ok. Sí, me gustaría también, porque hay una situación con la entidad Anadega y la DGI. Háblele un poquito al público de Hoy Noticias con relación a eso. Sí, muchas gracias. Nosotros desde su programa, desde esta tribuna, de este programazo, como dijimos al principio con energía, queremos hacer un llamado al señor Luis Valdés, director general de la DGI, de que reciba a Anadega, que tenemos un año por diferentes vías haciendo contacto para que él reciba una comisión del Consejo Directivo para tratar temas comunes que engrandecen el desenvolvimiento de la institución. Y nosotros siempre, Anadega, ha llevado relaciones armoniosas de colaboración con la DGI desde muchos años y hay un tema con la ley 225-20 de desechos sólidos que él conoce y que nosotros hemos reclamado que hay que buscarle una solución a ese tema con Anadega a nivel nacional, pero que no debe ser por los medios de comunicación, sino que nosotros queremos una mesa de trabajo con él, que nos convoque en las próximas horas, que Anadega necesita ver a la DGI por ese tema y otros temas más que no lo podemos airear por aquí, pero que deben ser de su conocimiento. Entonces, señor Luis Valdés, en nombre del Consejo Directivo, yo como asesor, le hacemos un llamado que reciba la comisión encabezada por el presidente de Anadega, Juan Matos, para que tratemos este tema de la 225-20 y otros temas más que se lo tenemos que tratar en privado a usted. Así que esperamos eso. Ojalá, Anulfo, que ese encuentro se dé para poder ahí llegar a un acuerdo. Miren, ya finalmente me gustaría que usted le envíe un mensaje a ese público, a esa sociedad dominicana que está desesperada cada vez que llega el viernes y se le anuncia un aumento. Me gustaría que usted le envíe un mensaje alentador a esa sociedad dominicana con relación a los precios del combustible. Sí, bien, como decía en la segunda parte, ¿verdad?, de tus preguntas, nosotros tenemos actualmente una inflación importada y todos los precios indiscutibles de la canasta familiar y a nivel de todo, la mercancía han subido porque los precios de la materia prima a nivel internacional han subido, porque usted dirá, como yo decía en un programa anterior, bueno, pero ¿y el pollo por qué ha subido? Porque el pollo se produce aquí, no, pero el pollo tiene un componente de alimentos que no se producen aquí, que vienen importados y que hacen que el costo para poder criar los pollos sea más alto y eso ha venido influyendo. Y también se ha unido, perdón, el precio de que los combustibles a nivel mundial, por la reactivación económica, por la demanda, por el tema de la época de frío también, han subido y aquí internamente también han subido. Entonces, esos dos factores unidos nos tienen a carestía. Pero nosotros, eso es un aspecto que los economistas lo llaman cíclico, que se da en todas las economías con cada cierto tiempo. Y aspiramos que a mitad de año del segundo semestre, los temas se comiencen a estabilizar y el gobierno también entienda los reajustes que hay que hacer para la población poder seguir teniendo poder adquisitivo para adquirir los bienes y servicios que se le han encarecido. Y nuestra aspiración, y creemos y lo vislumbramos, que a partir de mitad de año la situación tiende a estabilizarse, a normalizarse y que debemos darle todo el apoyo al gobierno que ha hecho un esfuerzo sincero, que tiene muy buenas intenciones y que fue un gobierno elegido por el pueblo y que debemos darle todo el apoyo que el gobierno requiera para que todos los sectores podamos cohabitar y echar hacia adelante en progreso y paz. Bueno, estuvimos conversando con Anulfo Rivas, ex presidente de Anadega. Anulfo, muchísimas gracias por su participación en Hoy Noticias. Así es que agradecerle a cada uno la sintonía por disfrutar y enterarse de todo lo que tiene que ver con los asuntos de los precios de estos combustibles. Anulfo, gracias nueva vez y esperamos verlo pronto por este programa. Eso le iba a decir, esperamos seguir siendo invitados por ustedes aquí. Ok, bueno, muchísimas gracias, amigos televidentes. Ahora vámonos a una brevísima pausa comercial. Cuando regresemos, más de Hoy Noticias. No le cambie.